Empezar. Bueno, como siempre voy a mantener la cámara apagada, por favor, porque a veces vuelve más lento el sistema. Bien, voy a compartir entonces la pantalla, por favor, me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, doctora. Ahora sí está compartiendo la pantalla. Bien, entonces, nos habíamos quedado, como ayer les había señalado, vamos hoy a empezar a ver el proceso ordinario propiamente dicho. Está regulado por el título tercero. Bueno, primero, como ustedes recordarán, el día domingo yo les señalaba, ¿no es cierto?, que entre las virtudes que tiene nuestro Código de las Familias está la regulación de un sistema de procesos que ha establecido este código, donde se plantean diferentes procesos para poder tramitar las diferentes acciones en los diferentes procesos establecidos. Hay tres procesos dispuestos en el código de las familias y del proceso familiar, que como ustedes recordarán, hemos señalado que son el proceso ordinario, el proceso extraordinario y el proceso de resolución inmediata. Sin embargo, hay algunas otras acciones innominadas, lo que quiere decir que no están en eh, dispuestas o mencionadas en ninguno de los procesos, vale decir, no está ni enumerada en el proceso ordinario, ni extraordinario, ni de resolución inmediata, pero son aquellas acciones que se van a tramitar por la vía del proceso ordinario. Es así que el artículo 421 se refiere específicamente al proceso ordinario y nos dice que se va a llevar adelante o se tramitará por la vía del proceso ordinario las siguientes acciones: la nulidad de matrimonio o de unión libre, ¿no es cierto? Y esto es importante porque hemos dicho en algún momento, yo les mencionaba, o bueno, no sé ya al final si les mencioné o no, pero el código utiliza de manera indistinta la denominación de, por ejemplo, divorcio para el matrimonio, y en realidad lo correcto es utilizar divorcio para el matrimonio y disolución para la unión libre. Sin embargo, el código utiliza de manera indistinta cualquiera de estas dos denominaciones. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta porque vamos a ver más adelante que se tramita también por la vía del proceso ordinario el tema de la división y partición. Bien, entonces yo les decía, la nulidad de matrimonio o de unión libre, la nulidad de acuerdos en la vía voluntaria, la división y partición de bienes gananciales, dice, cuando no se lo tramita en ejecución de proceso de divorcio, y en este caso tenemos que tomar en cuenta que es por la vía del proceso de divorcio o por la vía del proceso de desvinculación cuando estamos frente a una unión libre, por si acaso. La determinación de bienes propios, dice, cuando exista desacuerdo sobre su calidad. Perdón, entonces van a ser estas cuatro acciones las que se tramiten por la vía del proceso ordinario. ¿Cómo vamos a iniciar el proceso? ¿No es cierto? Como todos nosotros sabemos, el proceso se inicia, por supuesto, con la presentación de la demanda, que debe cumplir los requisitos establecidos por el artículo 259 que habíamos señalado ayer y que los habíamos visto, ¿no? Y que los vamos a mencionar muy rápidamente ahora. ¿Qué nos dice el 259? El 259 nos dice, por supuesto, se debe indicar la autoridad judicial ante quien se interpone la demanda. El nombre completo, vale decir las generales de ley, ¿no es cierto? Por supuesto, del demandante, las generales de ley del demandado, pero miren lo importante que establece el inciso C respecto a el demandado.
dice nombre de algún dato que individualice al demandante, indicación de su domicilio, lugar de trabajo u otro en el que pueda citarse. Esto es bien importante, señores, porque muchas veces la autoridad, incluso los abogados y por supuesto el oficial de diligencias, cuando no se ha señalado un domicilio real, ¿no es cierto?, para que se lo notifique de manera personal, nos objetan, nos observan y demás, ¿no es cierto? Puede ser que la parte no conozca, pues, de manera completa, si se quiere. Ay, mil disculpas, señores. No sé si cada vez está peor, creo, mi resfrío, pero bueno. Les decía, no siempre se va a conocer de manera completa todos los datos del demandado. Entonces, este inciso C del 259 nos posibilita la idea, ¿no es cierto?, de que podamos plantear ante la autoridad el señalamiento de ciertos datos que, por supuesto, individualicen al demandado para que no tampoco haya una confusión entre quién debería ser, por una parte. Y por otra parte, otra cosa que yo veo que es muy importante es el tema de la indicación, dice, de su domicilio, lugar de trabajo u otro en el que pueda citársele. Me he encontrado muchas veces con procesos o con situaciones en las que las partes vienen y dicen, lo que pasa, doctora, es que no sé dónde vive. O en su carnet, yo tengo un carnet, una copia, o en su carnet dice una cosa, y la cosa es que él vive en otra parte, o vive donde su mamá, o en su carnet dice que él vive en Oruro. Y en realidad él está viviendo aquí en la ciudad de La Paz, ¿cierto? Entonces, a partir de lo que nos plantea el inciso C de este 259, nosotros podemos solicitarle, primero señalar generales o datos que individualicen al demandado sin necesidad de que estos datos sean en su totalidad completos, ¿no es cierto?, como muchas veces se pide. Y por otra parte, establecer y señalarle a la autoridad la dirección, por decirles, de su trabajo. O dice, u otro en el que pueda citársele. Alguien me decía así, perdón, está la dirección de, como les decía, ¿no? Él tiene la dirección en Oruro, pero él está viviendo aquí, doctora, y vive con su mamá, por decirles, ¿no es cierto? Entonces, hay que señalar esos extremos a la autoridad. Como les digo, obviamente va a depender de la autoridad. Hay casos en que, aunque la norma diga una cosa, la autoridad hace completamente lo contrario, ¿no es cierto? Pero hay la posibilidad. Ahora, también hay la posibilidad de señalar para que se notifique al obligado en el domicilio, perdón, en la dirección de su trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente sale pues antes de las 6 de la mañana a trabajar y vuelve después de las 8 o 9 de la noche y no hay forma de citarlo, ¿no es cierto? Porque obviamente la persona no está ahí. Entonces se puede establecer y decir, señor juez, esta persona trabaja en tales horarios, por lo tanto es imposible poderla notificar de manera personal en su domicilio, por lo que solicito que la notificación se haga en su lugar de trabajo. Entonces, eso puede ocurrir, se puede disponer así, o sea, se puede solicitar y la autoridad puede disponer en aplicación del inciso C del artículo 259, lo cual es súper importante que lo tengamos claro. Ahora dice el relato breve y preciso de los hechos, además de los fundamentos concretos y pertinentes de derecho que justifiquen su pretensión. Por supuesto, lo ideal es que tengamos un fundamento de hecho y por supuesto el fundamento de derecho. La petición concreta, eso es muy importante, señores, porque muchas veces por tratar de relatar los hechos y de fundamentar el derecho, nos olvidamos de hacer de manera clara y precisa, de plantear nuestra petición, o a veces, incluso, habiendo redactado, lo damos por entendido, ¿no es cierto? Lo hemos repetido muchas veces y decimos,
planteamos la nulidad de esta demanda en base a tal cosa, en base a tal otra y que no sé qué, toda vez que la nulidad de matrimonio, etcétera, etcétera. La doctrina señala respecto de la nulidad de matrimonio, la norma de la nulidad de matrimonio. Claro, todos nosotros hemos entendido que nuestra demanda es sobre nulidad de matrimonio, pero hay que ser específicos en la petición, ¿no es cierto? Porque el juez hasta puede rechazar la petición, ¿no es cierto? Porque, o que es la demanda, porque no es clara o no ha habido un petitorio específico. Entonces, eso es importante. Por supuesto, las firmas, ¿no es cierto? Dice, en la demanda se podrá solicitar la aplicación de medidas cautelares, ¿no es cierto? No nos olvidemos, o provisionales, que correspondan según la naturaleza de la acción. Si bien es cierto que ahora estamos frente a un proceso ordinario donde no se tramita el reconocimiento judicial de unión libre, ¿cierto? No se le tramita por vía del proceso ordinario. De todos modos, ayer o el día domingo, alguien me planteaba y me decía, doctora, se ha planteado el reconocimiento judicial, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Sin embargo, el juez, y además hemos solicitado medidas provisionales, asistencia, guardia, y el juez no ha dado curso. O sea, miren lo que nos está diciendo el inciso G. Nos dice, la demanda podrá solicitar aplicación de medidas cautelares, que todos nosotros sabemos que son, que hay medidas de carácter patrimonial y carácter personal, que se entre las cautelares, y las medidas provisionales. Y entre las medidas provisionales, cuando hay menores, por supuesto, se debe solicitar, y el juez, e incluso cuando no se solicita, el juez pues tiene la facultad, perdón, el juez tiene la facultad y además la obligación de disponer medidas provisionales para justamente este tema, que además establece el inciso G. Entonces eso es súper importante que tomemos en cuenta. Dice, junto a la demanda se acompañará obligatoriamente la fotocopia simple de la cédula de identidad del demandante, miren, o del demandado. Perdón, del demandante. Obviamente voy a apuntar mi cédula de identidad, ¿no es cierto? Fotocopia para datos, etc. Y lógicamente la firma del abogado que patrocina. Alguien me señalaba, si no me equivoco, el domingo y decía, ¿qué pasa si esta persona no tiene recursos? Dentro de las disposiciones dispuestas como facultades, en realidad no son facultades, como obligaciones de la autoridad está pues en la obligación de, en la primera actuación procesal en que pueda verificar que la parte demandada no se ha presentado, entonces está en la obligación de nombrar defensor de oficio, ¿no es cierto? Y recién, obviamente, la persona que probablemente no tenga recursos se va a poder poner a derecho a partir de esa notificación o nombramiento del defensor de oficio, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que se tome en cuenta. Ahora, lógicamente, ¿qué nos dice además la norma? Dice, si la demanda no cumpliera los requisitos o si la misma es imprecisa, oscura, contradictoria, por eso es tan importante la petición concreta. Lo que yo normalmente hago, ¿no es cierto?, para que no haya confusión con una cuestión de orden más que otra cosa, yo enumero, ¿no es cierto?, las partes de mi memorial. Si voy a tener fundamentos de hecho, pongo fundamentos de hecho, o de los hechos, 1. Los fundamentos legales, 2, fundamentos legales o fundamentación legal. Y 3, petitorio, ¿no es cierto? Para que se establezca claramente lo que se quiere. Y además, ¿por qué les señalo esto? Porque muchas veces, como les decía, justamente por la carga procesal existente, la autoridad no tiene pues tiempo para revisar y leer todo el memorial y entender cuál es la petición. Entonces, normalmente se van pues al petitorio. Entonces, en la petición, lo ideal es que le digamos al juez qué estamos pidiendo, nuestra demanda, o sea, cuál es la acción por la cual estamos planteando el proceso, ¿no es cierto? Además, nuestro
fundamento legal y además solicitamos que se admita la demanda, ¿cierto? Ahora, lógicamente, yo por lo menos sugiero que solamente por una cuestión de forma, cuando solicitamos la aplicación de medidas provisionales o medidas cautelares, se debe plantear estas, o por lo menos yo lo planteo así, en otros CIES, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el juez se pronuncie de manera expresa al respecto, ¿sí? Porque a veces cuando ponemos en el petitorio, el juez se pronuncia sobre el petitorio, pero no se pronuncia sobre lo demás solicitado, sobre las demás cuestiones, llamémoslas accesorias, solicitadas en el propio petitorio. Por eso, yo, por una cuestión simplemente de orden, de metodología, de forma, eh, planteo estas cuestiones, ¿no es cierto? Medidas provisionales, medidas cautelares en otros CIES para que los otros CIES sean resueltos a cabalidad por la autoridad, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué nos dice cuando la demanda no cumpliera los requisitos antes mencionados, ¿no es cierto? O en su caso fuera, dice, imprecisa, oscuro, contradictoria. La autoridad judicial, dice, ordenará que se subsane conforme al código en el plazo de 3 días bajo conminatoria de detenerse por no presentar a la demanda. ¿Cuándo va a correr el plazo? Ya hemos visto cuándo corren los plazos, ¿no es cierto? Hemos dicho a partir del día siguiente hábil de notificado con el autodecreto de resolución. Entonces, esos 3 días para subsanar la demanda van a empezar a correr a partir de qué? Del momento en que ha sido notificado con ese decreto donde el juez dice previamente subsane. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo en esos casos, por ejemplo, sugiero? Que cuando la parte vaya, porque y eso es bien importante decirles a nuestros clientes, que cuando vayan a ver el expediente, porque a veces nuestros clientes van, ¿no es cierto? O sea, nosotros vamos y no hay, no sale y que no sale, o a veces hasta los clientes desconfían, o por lo que fuere, ¿no? O porque los mandamos nosotros a los clientes. Yo les digo a mis clientes, vaya, saque foto, copia, no te sé, pero no se va a hacer notificar, porque muchas veces el funcionario, especialmente el oficial de diligencias, para no tener que ir y demás, notifica, ¿no es cierto? Y le dice, está pidiendo, sí, aquí está, ay, lo voy a notificar. Y los clientes creen, primero, que no pueden ver el expediente si no son notificados, lo cual no es así y hay que aclararles, ¿no es cierto? En el juzgado muchas veces se dice, no, pero es que le voy a dar y se va a tener que dar por notificado. O sea, ¿dónde dice? ¿No es cierto? En primer lugar. En segundo lugar, hay que darle la posibilidad al cliente o hay que explicarle al cliente que puede él rechazar la notificación y decir, no, a mí mi abogado me ha dicho que no me notifique, entonces solamente quiero ver. Entonces yo siempre sugiero que se revise, ¿no es cierto?, lo que está señalando el juez, porque a veces los jueces dicen simplemente, ya les digo, por la carga procesal, dicen previamente cumpla con el 259 y tú no sabes qué falta, ¿no es cierto?, del 259. Entonces tienes que nuevamente revisar, nuevamente leer, etcétera, etcétera. Y probablemente lo que pasa es que no se está siguiendo un orden o no está claro, etcétera. Entonces, por eso es importante establecer esas cuestiones, ¿sí? Entonces, se tendrá 3 días, sí, pero 3 días a partir de notificada con ese decreto que te señala que previamente se debe modificar, aclarar, corregir, subsanar la demanda, ¿no es cierto? Y serán 3 días, dice, bajo conminatoria de tenerse por no presentada. Eso también es bien importante, ¿no es cierto? Porque a veces también los abogados tenemos mucho trabajo y viene nuestro cliente y nos dice, ay no, ya me he hecho notificar, he ido ayer, fue ido antes de ayer y mañana se cumple mi plazo. Y uno dice, pero ¿por qué no me ha dicho antes? ¿No es cierto? O simplemente a veces los clientes no tienen idea de los plazos. Entonces eso es bien importante, señores, porque muchas veces en los juzgados no les voy a decir con mala fe o buena fe, no importa. A veces
notifican actuaciones que no deberían notificarse así de apresuradamente, ¿no es cierto? Ahora, una vez que la demanda ha sido presentada, cumpliendo con todos los requisitos, o en su caso habiendo sido subsanada porque han habido observaciones, etcétera, el juez va a dictar el auto de admisión. Es auto de admisión, es un auto interlocutorio, por lo tanto es importante que nosotros sepamos diferenciar las diferentes decisiones del juez porque a partir de esos actos procesales dispuestos por la autoridad, vamos a ir planteando, vamos a tener la posibilidad de plantear ciertos recursos. ¿No es cierto? Entonces, el auto de admisión es un auto interlocutorio. Y dice, la autoridad judicial mediante auto admitirá la demanda, decidirá sobre la adopción de las medidas cautelares y provisionales. Y ustedes me dirán, ¿tiene facultad de decidir? Sí, tiene facultad de decidir. No se trata de que yo pido y el juez me concede todas las medidas cautelares y todas las medidas provisionales. Pero lo que sí está en la obligación de disponer medidas provisionales como guarda y asistencia cuando hay menores de por medio. Eso es bien importante. O sea, ya les digo, no puede señalar o sea, en qué momento vamos a pedir las medidas provisionales mediante otro proceso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante que tenemos en cuenta este límite. Y además dice, ordenará se cita a la parte demandada para que conteste u oponga excepciones. Generalmente el juez además dispone que se debe notificar a la parte en cumplimiento de lo establecido por el código, en este momento no recuerdo bien el artículo exacto, pero donde señala que la parte demandante está en la obligación de poner en conocimiento, o sea, de llevar adelante la diligencia de hacer que se notifique dentro de los 5 días siguientes a la emisión del acto, ¿no es cierto? O sea, en este caso de la emisión de la demanda. ¿Y esto por qué? Porque no nos olvidemos que uno de los principios es justamente el principio de celeridad. Entonces, no se puede dejar el proceso a que se notifique con mucho tiempo después, ¿no es cierto? Entonces, normalmente la autoridad dispone las medidas provisionales, las medidas cautelares, la admisión de la demanda y además dispone la notificación a la parte demandada, ¿no es cierto? Para que conteste. Por lo general la autoridad pone el plazo, ¿no es cierto? O simplemente señala y dice, en base al artículo tantos del Código de las Familias, donde se establecen los plazos, ¿no es cierto? Y podrá, por supuesto, plantear excepciones, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice sobre la contestación a la demanda? Obviamente se va a notificar a la parte demandada con la demanda y la admisión de la demanda. Por supuesto, si ha habido algún memorial que ha subsanado, ha modificado, ha aclarado lo que fuere, todo se tiene que notificar a la parte demandada. Dentro de los procesos ordinarios, alguien ayer preguntaba cuáles eran los plazos. Algo que les voy a repetir hasta el cansancio porque se nos tiene que grabar en la cabeza es que los plazos para el proceso ordinario son de 10 días. Casi, si no me equivoco, para absolutamente todas las actuaciones. Hay una que otra que son para plazos más cortos, pero el proceso ordinario son 10 días. Entonces dice la parte demandada, una vez notificado, por supuesto, con la demanda y el auto de admisión, tendrá el plazo de 10 días para contestar a la demanda y oponer excepciones. O sea, no hay un plazo más corto para oponer excepciones. Si yo opongo excepciones, no detiene, ¿no es cierto? No corta el cómputo de los 10 días para la contestación. O sea, tengo que, así que plantee excepciones, tengo que plantear y tengo que responder, ¿cierto? Porque ese es el momento, esa es la oportunidad. No nos olvidemos que si pierdo la oportunidad para contestar, ¿no es cierto? Mi facultad, ¿no es cierto? Mi derecho
el acto precluye. O sea, se perdió la oportunidad y qué pena. Entonces, por eso hay que, independientemente de plantear excepciones, hay que contestar a la demanda. Ahora, han habido personas que me decían, a veces con colegas, ¿no es cierto? Conversábamos y decíamos, pero si yo planteo excepciones y contesto, es como si estuviera invalidando de mutuo propio, yo mismo, ¿no es cierto?, mis excepciones. ¿Cómo si voy a plantear excepciones voy a contestar? Porque puede ocurrir que para mí, sí, como abogado, ¿no es cierto?, sí corresponda a la aplicación, se declaren probadas las excepciones, pero para la autoridad que va a resolver, no, ¿no es cierto? Entonces, en mi contestación, lo que yo normalmente hago, independientemente de haber planteado excepciones, yo le digo al juez, señor juez, para el caso de que su autoridad no admita o no dé por probadas las excepciones interpuestas, contesto a la demanda de manera negativa, ¿no es cierto? Porque si contesto de manera positiva no tiene sentido de afirmativa, no tiene sentido las excepciones ni nada en absoluto, ¿no es cierto? Eso es importante. Ahora, hay abogados que también para que estos temas se traten, entre comillas, por cuerdas separadas, si se quiere, desde el punto de vista práctico, plantean las excepciones en un memorial y la contestación en otro memorial. También puede hacerse en tiempos diferentes, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no tomemos en cuenta los 10 días para contestar. Puedo presentar en el mismo momento las excepciones como la contestación. Puedo presentar en un solo memorial las excepciones, plantear excepciones y contestar. O puedo plantear las excepciones y la contestación en dos memoriales diferentes y en dos tiempos distintos, pero teniendo el cuidado de que la contestación no sea presentada fuera del plazo de los 10 días. ¿Sí? Dice, si dentro del plazo señalado el demandado no contestare la demanda, tendrá la última oportunidad de hacerlo en la primera actuación de la audiencia preliminar. O sea, la audiencia va a tener la posibilidad de contestar a la demanda, pero solo contestar a la demanda no va a poder oponer excepciones ni deducir demandas de convención. ¿Por qué? Porque en proceso ordinario sí se puede reconvenir, en este caso. ¿Sí? Entonces, si voy a reconvenir, tengo que contestar. Pero si no contesto, pierdo la posibilidad. Voy a poder hacerlo en la primera actuación, dicen, la audiencia preliminar, pero ya voy a perder mi oportunidad de plantear excepciones, de poner excepciones y de reconvenir o contrademandar. ¿No es cierto? Ahora dice, en caso de que la contestación, y miren, esto es tan importante, esto está establecido en el artículo 425. Miren, dice, en caso de que la contestación admita y acepte todas las pretensiones de la demanda, la autoridad judicial pronunciará sentencia. Por supuesto. ¿Por qué? Sinceramente yo quisiera que esta sea un taller un poco más práctico, más conversado entre ustedes y yo. Pero les decía, a ver, ¿por qué la autoridad pronunciará sentencia si hay contestación afirmativa? No nos olvidemos que nosotros, que se recurre al proceso, a la vía jurisdiccional, ¿no es cierto? Cuando existe controversia. ¿Para qué? Para que un tercero imparcial, denominado en este caso, pues, pueda, pues, perdón, señores, pueda, pues, dilucidar esa controversia. ¿Cómo va a poder dilucidar esa controversia? A partir, pues, de la prueba presentada. Pero, si un proceso nace al derecho supuestamente por controversia y se acude a la autoridad porque supuestamente hay controversia, pero la parte demandada
afirma todo lo alegado, contesta y da por bien hecho, ¿no es cierto? O admite todas las pretensiones de la parte demandada, o demandante, perdón. Por supuesto, pues que no hay controversia. Pues no hay nada sobre lo cual el juez tenga que dilucidar. Entonces, en ese caso, tiene que directamente dictar sentencia. Y miren, hace un momento les decía, a veces los jueces incluso van en contra de lo que dice hasta la propia norma, ¿no es cierto? Y yo les comento, ayer creo, la colega que nos daba el dato, perdón, me he olvidado su nombre, pero la colega que nos daba el dato eh, sobre el tema del WhatsApp, de los notarios, mencionaba y decía, cuando yo les decía, si yo planteo recurso, en lugar de que se me solucione la cosa rápido, voy a tardar 6 meses más, ¿no es cierto? Cuando los jueces hacen mal, ¿qué nos queda? Someternos pues, a sus errores para que continúen. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué vuelvo a este ejemplo? Recientemente, bueno, ni tan recientemente, en realidad, el 7 de septiembre, imagínense, no miento, el 7 de octubre, yo planteo una demanda de homologación de acuerdo transaccional de división y partición de ganancialidad. Eh, Planteo la demanda un mes, señores, un mes, adjuntando absolutamente toda mi prueba documental, proceso ordinario, ¿no es cierto? Y además señalando el proceso. Esto es algo que es importante que lo señale, no sé si lo he dicho en algún momento, creo que no. Pero el código establece, ¿no es cierto?, que hay la posibilidad de que se tramite el proceso por la vía del mandatario, ¿no es cierto?, o sea, por representar con poder. Hay que tener cuidado, señores, porque el poder debe establecer por qué vía voy a acudir. Hay, hay jueces que aceptan nomás el poder sin que se señale la vía, lo cual me parece bien, ¿no es cierto? Pero hay jueces que exigen que el poder del mandatario establezca por qué vía se va a tramitar X o Z acción. Por ejemplo, ustedes me dirán, pero no tiene sentido si el código dice que divorcio se tramita por la vía del proceso extraordinario, ¿para qué voy a decir por la vía del proceso extraordinario? Dice divorcio. Sin embargo, la norma en el código, y ahí también, disculpen, me he olvidado, porque por supuesto no me sé el código de memoria, pero hay un artículo que establece específicamente que en el poder se debe señalar de manera expresa la vía por la cual se va a aplicar el proceso. Entonces se debe señalar por la vía del proceso ordinario, por la vía del proceso extraordinario, ¿no es cierto? Entonces es bien importante. Bien, entonces lo que les decía, he planteado una demanda de homologación de acuerdo transaccional de ganancialidad, por supuesto por la vía del proceso ordinario, adjuntando toda mi prueba. Toda mi prueba, incluyendo, obviamente, toda la prueba referida a la ganancialidad, a los bienes gananciales, incluyendo, por supuesto, mire, debería bastar, o por lo menos desde mi criterio, ¿no es cierto? Tal vez alguno de ustedes, colegas, tiene otro criterio, pero desde mi criterio debería bastar con el certificado de matrimonio donde se encuentra la cancelación de la partida matrimonial. He adjuntado el certificado original con la cancelación de la partida matrimonial. Pero además he adjuntado, señores, la sentencia de divorcio en fotocopia legalizada, ¿no es cierto? He adjuntado todo esto. ¿Saben qué me ha dicho la autoridad? Después de un mes, además, un mes, ¿no es cierto? El momento que ya se puede imaginar además cómo he ido, ¿no es cierto? Como si fuera sagradamente a confesar mis pecados al juzgado, iba 3 veces a la semana porque mi cliente estaba desesperado, porque lógicamente, de acuerdo a cómo debería salir el tema, debería haber salido máximo en 10 días, ¿no es cierto? Y yo le dije, va a salir, sí, va a tardar unos 10 días, 15.
A partir de los 15 días yo lo tenía pues a mi cliente a las 8 de la mañana que me llamaba, a las 2 de la tarde que me volvía a llamar, ¿cómo es doctora? ¿Cómo es doctora? ¿No es cierto? Me tenía el juzgado, en la tarde sale, mañana en la mañana, en la tarde, en la mañana. Y así he ido hasta que se ha cumplido el mes. Se ha cumplido el mes y bueno, pues sale el documento. Y les soy sincera, yo dije, va a ser un documento, un auto de admisión debidamente fundamentado, ¿no es cierto? Cuando ya me pasan el expediente y yo veo 5 líneas, 3 líneas, 4 líneas, donde me dice previamente a disponer lo que corresponda, adjunte, miren lo que dice, adjunte en copias legalizadas, demanda de divorcio, auto de admisión de la demanda, contestación y sentencia. Imagínense, ya se pueden imaginar, porque bueno, los que me conocen saben que yo no soy nada light, ya se pueden imaginar el escándalo que he hecho, ¿no es cierto? Le he dicho al secretario, para esta burrera me hacen esperar un mes. ¿Cómo pretenden? O sea, no es suficiente el certificado de matrimonio con la partida cancelada. ¿Y saben qué me contesta el secretario? Y me dice, ay, sí, doctora, va a disculpar, se han debido equivocar aquí los chicos haciendo el decreto. Ya se pueden imaginar peor todavía. ¿Eh? Le he dicho, o sea, que eso demuestra que son estudiantes de derecho. Bueno, ya me han hecho perder un mes, ¿no es cierto? Para eso, pero ya. Le he presentado, bueno, más de un mes, ¿no es cierto? Porque todavía hemos tenido que desarchivar el proceso de divorcio para obtener fotocopias legalizadas de la demanda de divorcio, del auto de admisión, de la contestación, bueno, de la sentencia teníamos y ya estaba. ¿No? Imagínense más de un mes. La cosa es que he presentado toda la documentación y obviamente después de todo el escándalo que he hecho, ha salido, entre comillas, casi rápido, porque no ha salido igual rápido mi auto de admisión. Y en el auto de admisión, bueno, sale el auto de admisión y les soy sincera, casi me he ido a vivir al juzgado para que salga y contestemos porque estábamos en puertas de la vacación judicial. Ha salido la admisión, he visto el expediente y en ese mismo momento, les digo, ya teníamos la contestación porque la otra parte también está desesperada. La parte demandada ya tenía la contestación elaborada y solamente necesitábamos poner fecha, número de, lo que es auto, fecha de la admisión y ya está, ¿no es cierto? Entonces nos dimos, bueno, se dio por notificada la parte demandada, presentamos el memorial que no sé qué, al final, eh, como en todo, me conseguí una persona allá adentro, uno de los muchachos que había sido mi alumno, que de pura casualidad ha entrado a hacer prácticas recientemente, y le digo, por favor, deme loco que salga, porque ya debería salir en base al parágrafo segundo del artículo 425, que dice, esta parte que les estoy leyendo de la parte demandada, tendrá el plazo de la contestación, es el 425, y dice el parágrafo segundo, en caso de contestación admita, acepte todas las pretensiones de la demanda, la autoridad judicial pronunciará sentencia. Además, así responde, o sea, así contesta la demanda y le dice, señora juez, tengo a bien contestar afirmativamente a la demanda y solicitar a su autoridad que en aplicación del parágrafo segundo del artículo 425, usted dicte sentencia toda vez que mi contestación eh, afirma todas las pretensiones de control. Entonces ya les digo, ¿no? Así a este muchacho le digo, por favor, démelo, ya debería salir con sentencia, porque si no sale, estamos hablando de que voy a tener que esperar hasta enero, por favor. La cosa es que ya la vacación judicial, el último día de días hábiles, lo sigo molestando a este muchacho que ha debido decir, ay, Dios mío, por favor, que lo he tenido sin vida. Y al final del día, o sea, ya estábamos en vacaciones, y era el último día, eran las 7 de la noche, creo. El otro me contesta y me dice, doctorita, va a disculpar que no le he respondido antes, pero le cuento, va a dictar, va a señalar día y hora de audiencia a la juez para homologar el acuerdo en audiencia. Dígame si no es para matarle a esta señora.
yo le digo, ¿saben qué, jóvenes? He renegado. Primero, porque aquí dice la norma. Segundo, porque no contenta con la carga procesal existente, me va a señalar audiencia en la que obviamente, si yo voy al juzgado, puedo reclamar, ¿cierto? ¿Y qué me voy a hacer contestar con el secretario? El secretario, como siempre, me va a contestar, doctora, usted tiene los recursos que la ley provee para hacer valer su reclamo, ¿no es cierto? Imagínense que yo planteo recurso a su señalamiento de audiencia. Eso me va a tomar pues otro mes y medio, ¿no es cierto? Espero que me señalen audiencia en la primera semana de enero. Imagínense que esa es la forma en que además, en lugar de ya deshacerse esta juez, ¿no es cierto? Y decir, ah, ya está, hay la afirmativa, dictaremos sentencia, se han cumplido con todos los requisitos, sentencia, chao, menos un proceso. Va a señalar audiencia. Imagínense. Y ya les digo, hay mecanismos, por supuesto que hay los recursos. ¿No es cierto? Pero los recursos, en lugar de ayudarnos a tener, porque ¿de qué se tratan estos procedimientos cuando nos plantean el principio de celeridad, de no formalismo, de flexibilidad, etcétera, en los principios procesales? ¿No es cierto? Se trata de que se pueda acceder a la justicia, como se dice, justicia pronta y efectiva. ¿De qué me sirve que yo tenga una infinidad de recursos para yo hacerle notar, porque en este caso yo debería plantear un recurso de reposición cuando se me señale día y hora de audiencia, ¿no es cierto? Yo debería plantear un recurso de reposición, que es porque es decreto, debería plantear recurso de reposición. ¿Qué dice el recurso de reposición? Lo vamos a ver más adelante. Dice, cuando la autoridad estuviere o cuando se utilizará el recurso, algo así, para hacer notar a la autoridad que ha incurrido en error. Imagínense, te va a decir, ¿sabe qué, señora juez? Se ha equivocado porque el 425 dice de manera expresa tal cosa. Se va a tardar pues otro mes, ¿no es cierto? Y para mi suerte, por ahí me señalan audiencia en los primeros días de enero. Y si no fuera así, me señalan audiencia, digamos en febrero, les aseguro pues que para perjudicarme, porque además así son, voy a presentar el memorial de reposición y en lugar de resolver mi reposición antes de mi audiencia, me van a resolver la reposición, probablemente haciéndome caso o denegándome, ¿no es cierto?, para después de la fecha. Entonces, miren cómo sí, lo que les decía, muchas veces los procedimientos son bastante buenos, no perfectos, pero buenos. Quienes estamos equivocados somos los actores, ¿no es cierto? Aquí está clarito. Si la respuesta es afirmativa y además como en todas las áreas, en todas las materias, en materia laboral exactamente, el Código Procesal del Trabajo señala exactamente lo mismo, en materia civil también, ¿no es cierto? Entonces imagínense, hasta para el tema de un delito, ¿no es cierto? Cuando la parte confiesa ser autora del delito, se puede ir a un proceso abreviado. ¿Para qué? Para tener pues justicia pronta y efectiva. Pero bueno, así son nuestros administradores de justicia. Continuamos. Simplemente para que recuerde, ¿no es cierto?, cuáles son las excepciones que se van a poder plantear y para que además les aclare cuando yo les decía que los plazos en materia de proceso ordinario son de 10 días. Para el planteamiento de excepciones en cualquiera de los procesos son 3 días. El artículo 438 se refiere a las excepciones. Y dices, si con la contestación se han planteado excepciones, estas serán puestas a conocimiento de la parte demandante para que se pronuncie en el plazo de 3 días. O sea, planteamos excepciones, cualquiera de las que fueran de estas que hemos señalado, la incompetencia, incapacidad de impersonería, falta de legitimación, proceso pendiente, pago, cosa juzgada, conciliación, transacción y prescripción. Y el juez, sin mayor fundamento, simplemente va a disponer traslado. Se notifica a la otra parte, a la parte en este caso demandada, demandante, y la parte demandante va a tener 3 días para contestar a las excepciones. Y miren, dice, con la contestación,
o sin contestación a las excepciones, el juez va a tener 3 días para resolver las excepciones. Por supuesto, estos plazos por el tema de la carga procesal existente, para el juez no se cumple. Para las partes, todos los plazos se cumplen. Para el juez, 3 días sería una belleza que nos resuelvan en 3 días. Pero bueno, estas son simplemente para recordar. Bien, ahora aquí está graficada, si se quiere, esta parte que hemos visto, ¿no es cierto? El inicio del proceso ordinario. Nos dice, vamos a presentar la demanda, ¿no es cierto? Que deberá cumplir con todos los requisitos del artículo 259, como lo hemos dicho, pero en caso de que la demanda no cumpla con todos los requisitos, sea imprecisa, oscura o contradictoria, se va a poder, la autoridad va a disponer 3 días para subsanar, y si dentro de los 3 días no se subsana, se la tendrá por no presentar. Esos 3 días se corren o se computan a partir de del día siguiente de la notificación con el decreto, ¿no es cierto?, de que previamente se subsane. Es un decreto improveído, no es auto. Si la demanda no tuviera observación alguna, el juez, como habíamos dicho, va a dictar auto de admisión. El auto de admisión es un auto interlocutor. Como les decía, es importante que sepamos diferenciar los diferentes actos emitidos o decisiones emitidas por la autoridad para que podamos plantear los diferentes recursos que nos plantea la ley, ¿no es cierto? Ahora dice, el auto de admisión se va a poder dictar medidas cautelares que ya sea que hayan sido solicitadas por la parte demandante o ya sea que el juez considere que debería plantear o disponer medidas cautelares de oficio. Como les digo, muy, muy rara vez la autoridad hace algo de oficio por la carga procesal. También se dispondrá medidas provisionales, ¿no es cierto? Y además se ordenará que se cite a la parte demandada, ¿sí? Una vez admitido o emitido el auto de admisión, se notificará a la parte demandada con la demanda y el auto de admisión para que la parte demandada pueda contestar la demanda dentro de los 10 días y si lo considera pertinente, plantear excepciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice? Sin contestación de la demanda, tendrá la última oportunidad para contestar en la primera actuación de la audiencia y no puede plantear excepciones de convenir. O sea, si hay contestación, lo que el juez va a hacer es señalar día y hora de audiencia preliminar, con la contestación o no, ¿no es cierto? El juez va a disponer o señalar audiencia. Ahora, en la práctica, señores, porque el procedimiento así lo establece, ¿no es cierto? El procedimiento dice con la contestación negativa o sin contestación, el juez debe señalar audiencia preliminar. Pero como les decía, es una carga procesal grosera de que existe, ¿no es cierto? Entonces es realmente humanamente imposible que los jueces tengan pues una planilla donde digan, ya, Pérez Córdoba no ha contestado, Mamani Quispe no ha contestado, no sé, Mendoza Malea ha contestado, hay que señalar a alguien, ¿no es cierto? O sea, no hay posibilidad. Entonces, ¿quiénes debemos darle ese impulso procesal, aunque la norma establece que es facultad, obligación de la autoridad, las partes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La parte demandante, ¿no es cierto?, que tiene que estar esperando a que se cumpla el plazo de la contestación, para que si no haya contestación, el proceso no se estanque, ¿cierto? Y se quede ahí viviendo el sueño de los justos. Tendremos que presentar memorial diciéndoles, señor juez, la parte demandada, a pesar de haber sido notificada en tal fecha y habiéndose cumplido los 10 días que tenía de plazo para contestar, no ha contestado, por lo que solicitó se señale día y hora de audiencia preliminar, ¿no es cierto? Porque ese es el impulso procesal que debemos darle las partes.
Entonces dice, sin la o sea, una vez señalada la audiencia preliminar, o que es el día y hora de la audiencia preliminar, las partes se tendrán que presentar y por supuesto la parte demandada también va a tener oportunidad de poder presentarse en la audiencia preliminar. ¿Sí? Pero, como hemos dicho ya, no va a poder, en la audiencia preliminar, va a poder ponerse a derecho, sí, contestar, pero no va a poder plantear excepciones ni va a poder reconvenir, ¿qué es? Contrademandar. Y si contesta afirmativamente, por el efecto del parágrafo segundo del 425, el juez debería dictar sentencia. Elementos importantes que les he planteado. Es importante, la audiencia no podrá suspenderse salvo fuerza mayor, caso fortuito, deberá probarse en 3 días siguientes. Ustedes recordarán cuando hemos visto ayer el tema de las audiencias, justamente aquello, ¿no es cierto? Solamente se puede suspender por una vez. Además, se tiene que señalar nuevo día y hora dentro de los próximos días, o sea, dentro de los 5 días siguientes, ¿no es cierto? Se puede es suspender la audiencia iniciada, ¿no es cierto? Y se puede señalar nuevo día y hora la audiencia que todavía no se ha instalado, pero se tiene que demostrar que es por fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Y además, algo que tenemos que tomar en cuenta, que el señalamiento de audiencia preliminar tiene que ser dentro del plazo perentorio de 15 días. Y ustedes dirán, no, pero acaba de contradecirse la doctora. No. Se señala la audiencia preliminar una vez que se ha contestado la demanda, ¿no es cierto? Dentro de los 15 días de haberse contestado la demanda. Ay, mil disculpas, señor. Pero, si la demanda ha sido contestada y la autoridad ha señalado día y hora de audiencia, pongámosle, estamos ya hoy por hoy en vacación judicial, para el 3 de enero, ya van a estar trabajando nuevamente el tribunal. Para el 3 de enero, y resulta que el abogado está de vacaciones en Narnia, en Tanganica. Entonces, ni modo, pues no es que se va a volver, ¿no es cierto?, porque le han señalado audiencia porque está lejos, lo que fuere. Pues presentará al juez y le dirá, señor juez, realmente es fuerza mayor, estoy de vacaciones no sé, pues en México, ¿no es cierto? Y aquí están mis pasajes, etcétera, etcétera, no voy a poder presentar una audiencia. Entonces el juez, en ese caso, ha señalado para el 3 de enero, ¿no es cierto?, tendrá que señalar 9 días dentro de los 5 días siguientes, así esta no se había llevado a cabo. O sea, no quiere decir que va a tener 15 días más, ¿no es cierto? Esos son elementos importantes, que como les digo, muchas veces no se cumplen, aunque tampoco quiero faltar a la verdad, en muchos casos los jueces tratan de que estos plazos realmente se cumplan, ¿no es cierto? Entonces es importante. El señalamiento de la audiencia preliminar. Dice, cumplidas las diligencias anteriores, contestación, etcétera, con o sin respuesta de la parte demandada, la autoridad judicial fijará fecha y hora para la realización de la audiencia preliminar, que tendrá lugar en un plazo perentorio de 15 días, ¿no es cierto? Como decíamos, ¿cuáles son esos 15 días? ¿Cómo computamos esos 15 días? Hemos dicho que van a ser 15 días hábiles, ¿cierto? Si pasan de 15 días los plazos por X o Z motivo, voy a computar días en calendario, ¿no es cierto? Sábados, domingos, feriados, etc. Pero que en este caso, los 15 días se refieren a 15 días hábiles. Y dice, bueno, lo que les decía que no va a poder suspenderse. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar la audiencia preliminar? ¿No es cierto? Obviamente la audiencia va a ser instalada por el juez. ¿Sí? Y dice, la secretaria verificará la asistencia de las partes y de los abogados. La secretaria va a verificar, primero que se haya cumplido la diligencia de manera correcta de notificación, y además va a verificar que las partes estén presentes acompañadas de sus abogados.
Una vez verificadas estos extremos, ¿no es cierto? Dice, se explicará a las partes, quien la abogada, los derechos y deberes y el objeto del proceso. Por lo general, no lo hacen por cuestión del tiempo. Simplemente señalan, se trata de un proceso de nulidad de matrimonio, de división y partición de bienes, etcétera, etcétera, y ya está. ¿No es cierto? Porque, bueno, los derechos y deberes se supone que los que tenemos conocimiento los abogados, ¿no es cierto? Entonces no hay más que señalar. Ahora dice, obviamente, en audiencia se podrá presentar acuerdo transaccional. Si en esta audiencia se presenta acuerdo, entonces la autoridad va a poder homologar. Ustedes dirán, pero entonces, doctora, usted está señalando que ha planteado homologación y le van a señalar audiencia. En audiencia, cuando no hay demanda, porque no hay, cuando en la demanda no he presentado acuerdo, puedo presentar acuerdo en audiencia. Si presento en audiencia, pues puedo homologar en la propia audiencia. ¿No es cierto? Eso es importante. ¿Por qué? Porque se supone que ya he presentado acuerdo, es porque las partes han podido suscribir un documento donde se ponen de acuerdo respecto de las cuestiones controvertidas. ¿Sí? Entonces, una vez, dice, que se haya explicado a las partes los elementos sobre los cuales se va a desarrollar el proceso, ¿no es cierto? El objeto del proceso, es que el juez, por imperio de la ley 025, ¿no es cierto?, de la ley del órgano judicial, tiene la obligación de instar a las partes a que se lleve adelante conciliación. No nos olvidemos que Bolivia es un estado que el Estado Plurinacional de Bolivia basa sus principios en la cultura de paz. El artículo 10 de la Constitución y el artículo 108 de la Constitución Política del Estado establecen justamente aquello, y es en base a estos principios y a estas disposiciones constitucionales que la ley 025 dispone y obliga, ¿no es cierto?, dispone, sí, como una obligación de todas las autoridades cuando así corresponda, ¿no es cierto?, porque obviamente hay casos en los que no se pueden conciliar, pero donde se pueda conciliar, el juez está en la facultad de instar a las partes para que puedan conciliar. Todos ustedes saben que la conciliación es un método alternativo de solución de controversias, que entre los elementos principales, entre los principios sobre los que descansan estos métodos alternativos, es la voluntariedad, el consentimiento. O sea, si las partes quieren llevar adelante la conciliación, se puede llevar adelante. Si las partes no quieren llevar adelante la conciliación, simplemente la rechazan. Ahora, elementos que son importantes respecto de la conciliación. No nos olvidemos que estamos en audiencia preliminar, ¿no es cierto? Y en esta audiencia preliminar, ay señores, mil disculpas, pero con lo que hablo tanto, se me seca más todavía la garganta. Mil disculpas, por favor, a pesar de que estoy aquí con mi té, con mi agua, con mi todo al lado. Pero bueno, les decía, no nos olvidemos que estamos en audiencia. Y en esa audiencia, si el juez insta a las partes a que se lleve adelante la conciliación, las partes tienen la posibilidad de aceptar o no. Si las partes aceptaran que se lleve adelante la conciliación, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esta herramienta, este instrumento que otorga la norma a la autoridad para que las partes concilien, es justamente buscando la posibilidad de llegar, lo que les decía, a una justicia pronta y efectiva. Si ustedes se remiten a la ley 025, si no me equivoco, el artículo, no estoy segura si el 62 o el 65, establecen ahí, dicen, la conciliación es un mecanismo no adversarial, si no me equivoco, en el que las partes pueden de mutuo propio llegar a un acuerdo y solucionar su controversia de manera fácil y efectiva, rápida, algo así. Eso es así, la conciliación es un mecanismo que nos da la posibilidad o que da la posibilidad a las partes en conflicto a que puedan llegar a una solución mucho más rápida, efectiva, incluso hasta accesible, ¿no es cierto? Porque a veces
La autoridad dispone una sentencia, pero a veces la sentencia es incluso hasta imposible de cumplir, ¿no es cierto? Porque ha desaparecido la cosa, por lo que fuere, ¿no? Entonces, es importante tratar de que se lleve adelante la conciliación. Ahora, si las partes conciliaren, lo que yo también les digo a mis alumnos siempre, es que nos tenemos que poner a pensar que en ese momento en que se va, estamos, ¿no es cierto? No nos olvidemos, estamos frente a una audiencia, estamos en el desarrollo de una audiencia preliminar, proceso ordinario. En esa audiencia, no es que se va a suspender y dice, vamos a señalar día y hora en la audiencia de conciliación, sino en ese acto se va a instalar la conciliación si las partes aceptan. ¿Quién va a ser el conciliador? El juez, ¿no es cierto? Pero qué importante es, señores, que el juez, cuando llegue adelante la conciliación, como yo siempre digo, ¿no es cierto?, se saque su disfraz de juez y se ponga su disfraz de conciliador y se baje del pedestal en el que está la autoridad, porque siendo conciliador deja de ser autoridad. Ya no es autoridad, es una persona facilitadora de la comunicación de las partes, donde lo único que va a hacer va a depender, por supuesto, de los conocimientos, la capacidad, porque el ser conciliador requiere de una serie de conocimientos, etcétera, ¿no es cierto? La ley 708 de conciliación y arbitraje en nuestro país establece que uno de los requisitos para ser conciliador y en su caso árbitro, porque son métodos alternativos, ¿no es cierto?, es tener el conocimiento y la capacidad, la formación de tal, ¿no es cierto? Uno de los principios sobre estos métodos alternativos es la idoneidad. ¿Y cómo se adquiere la idoneidad? A partir del conocimiento de llevar adelante estos mecanismos y del uso de las herramientas, instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que el conciliador, que el juez en este caso, tenga formación o por lo menos conocimientos básicos de la conciliación, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, obviamente, en algún otro momento tal vez hablemos sobre la conciliación, en algún otro taller, sobre los métodos, pero obviamente, como todos ustedes saben, se puede pues instalar la conciliación y las partes pueden conciliar como pueden no conciliar o como pueden conciliar en parte, ¿no es cierto? Entonces, si hubiere acuerdo total sobre las cuestiones controvertidas, ¿no es cierto?, el acta dice, aprobará el acuerdo definitivo y se dará fin del proceso y el juez lo único que hará es emitir sentencia homologando el acta de la audiencia de conciliación. Si ha habido un acuerdo parcial, el juez aprobará el acuerdo, el acta de conciliación de acuerdo parcial y continuará con el proceso sobre lo no conciliar. Y por supuesto puede que no hayan acordado nada, no hayan conciliado nada, y en ese caso se continuará con el proceso. Una vez concluida la audiencia de conciliación, aquí otra vez el juez se quita su disfraz de conciliador y se pone su disfraz de juez. Y continúa con la audiencia. Y en ese caso, ¿cómo se va a llevar adelante la audiencia? ¿Cómo va a continuar la audiencia preliminar? Lo que el juez va a hacer es otorgarle a las partes la palabra por su turno para que éstas puedan ratificarse en la demanda y en la contestación y alegar nuevos hechos si los hubiera. Ustedes imaginarán que por el tiempo, muchas veces los jueces te dicen, por favor, se le concede la palabra al abogado de la parte demandante. Señor abogado, tiene 5 minutos para ratificarse en su demanda o alegar nuevos hechos, ¿no es cierto? Y a veces los abogados no tenemos nuevos hechos. Entonces, ¿qué hacemos? Gracias, señor juez, la palabra, me ratifico in extenso en mi demanda. Y listo. Yo personalmente, señores, sugiero que no desperdiciemos esa oportunidad que nos da el juez de hacer uso de la palabra.
Entonces, en lugar de decirle al juez, señor juez, me ratifico in extenso en mi demanda, demanda que probablemente el juez ni la haya leído, señores. El juez probablemente ya les digo, a ver, imagínense cómo tendría que ser esa persona para poder leer 2000 causas, ¿cierto? En su juzgado. Y ya no importa, díganme, sí, doctora, pero en eso, en un mismo día, ya, pues, a ver, dividan las 2000 causas en el tiempo que los jueces trabajan. Imposible, ¿cierto? Entonces, yo personalmente les sugiero, colegas, que cuando el juez nos otorgue la palabra, hagamos uso y aprovechemos lo más posible de ese tiempo. Muy probablemente si nosotros le decimos, sí, señor juez, el señor abogado tiene 5 minutos, sí, señor juez, bla, 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 nos va a cortar probablemente, justamente porque estamos con el tiempo, no importa. Pero ya le hemos dicho, como yo siempre también les grafico en clases a mis alumnos, entonces si nosotros nos ponemos a ver alguna película americana de los juicios en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde están las partes así en un salón, donde está el abogado defensor, que no sé qué, y el abogado está haciendo uso de la palabra y dice, señor juez, esto, el otro, y el otro abogado, objeción, 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 y el juez termina concediéndole la objeción y le dice, señores del jurado, no tomarán en cuenta lo mencionado por el abogado de defensor, por decirlo. Los señores del jurado ya se les ha metido en la cabeza. ¿Acaso es un chip que dice, ah, ya, delete, bórrese? No, no es cierto. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprovechemos esos valiosos minutos que nos otorga, tengamos o no tengamos nuevos hechos a probar o alegar, y además, muy probablemente, como les digo, el juez nos va a cortar. Lo máximo será que nos va a decir, señor abogado, tenía 5 minutos, ya está redundando o le he pedido que se ratifique, etcétera. Pero no es que nos va a sacar ni siquiera de su oficina, entonces hay que aprovechar esos minutos porque los jueces no leen las demandas, se van al petitorio y ya está, ¿no es cierto? Por una parte. Y por otra parte, lo propio va a hacer con la otra parte, ¿no es cierto? Le va a conceder tiempo para que se ratifique o alegue los hechos que hayan surgido en la contestación. Además, después de que se hayan alegado los hechos o ratificado la demanda y la contestación, el juez va a tener la posibilidad de llevar adelante el saneamiento procesal y resolver los incidentes planteados. Si es que estos incidentes o si hubieran sido planteados, la norma lo establece, no sé si vamos a tener tiempo más adelante de ver los incidentes, pero los incidentes tienen que ser planteados debidamente fundamentados. ¿Para qué? Para evitar lo que nosotros comúnmente conocemos como chicanería, ¿no es cierto? Antes los abogados planteábamos incidentes por todo y por nada. ¿Para qué? Para ganar tiempo, ¿no es cierto? Hoy por hoy no. Hoy se debe plantear incidentes, podemos plantear incidentes en la audiencia, y esos incidentes deben ser debidamente fundamentados. Y la autoridad va a tener la facultad de admitir o rechazar el incidente. Si lo admite, dispondrá traslado a la otra parte para que la otra parte responda al incidente. Si no lo admite, lo desestimará sin mayor fundamentación, así dice la norma, ¿cierto? Además, en esta audiencia preliminar se deberán resolver las excepciones planteadas, ¿sí? Y finalmente se va a establecer los hechos a probar, ¿no es cierto? Habiéndose resuelto las excepciones, entonces dirá, bueno, en base al objeto del proceso, estos son los hechos a probar, tanto los hechos planteados por la demanda y en su caso por la contestación e incluso por la reconvención, la contrademanda, ¿no es cierto? Y a partir de ello, el juez eh, llevar adelante la admisión o rechazo de la prueba, ¿no es cierto? Para que esta prueba será admitida igual. Ya hemos visto cómo se debe admitir o rechazar la prueba, ¿no es cierto? En base a todos aquellos fundamentos que hacen a la validez de la prueba. Bien, una vez concluida esta primera audiencia, el juez deberá fijar la audiencia complementaria. Y dice, al concluir la audiencia preliminar, la autoridad judicial fijará fecha y hora para la realización de la audiencia complementaria dentro de los 15 días siguientes. Lo mismo, 15 días después de que se ha concluido la audiencia preliminar,
Se señala día y hora de audiencia complementaria, días hábiles, 15, ¿cierto? Y dice, la audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo ni dejar de recepcionarse la prueba por ausencia de alguna de las partes. Esto es bien importante, ¿no es cierto? Porque la audiencia preliminar se puede suspender, por una sola vez por fuerza mayor o caso fortuito. Mientras tanto que la audiencia complementaria no se puede suspender por ninguna causa. ¿Cómo se va a desarrollar la audiencia complementaria? ¿No es cierto? Una vez concluida la audiencia preliminar, y habiéndose fijado día y hora, fecha, día y hora de audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes, se instalará la audiencia complementaria. ¿Sí? ¿Quién instala la audiencia complementaria? Por supuesto, el juez. La secretaria verifica que se hayan notificado a las partes como corresponden. Normalmente se notifica a las partes en audiencia. ¿Cuándo? En audiencia preliminar. Pues las partes quedan notificadas y emplazadas. Y la secretaria verifica que las partes estén acompañadas de sus abogados. Estén las partes en sala acompañadas de sus abogados. ¿Cierto? Y en ese momento el juez va a ordenar la producción de la prueba, donde se va a, por supuesto, tomar la declaración de los testigos si los hubiere, se van a leer, o se presentarán, o si hubieren peritos que tengan que dar informes orales también. Todos ellos, dice, se van a quedar en la sala. Antes ustedes recordarán que se les pedía que se retiren. Hoy por hoy se pueden quedar en sala. Entonces, dispone que tanto peritos como testigos, etcétera, se quedan en la sala. Y una vez producida la prueba, el juez otorgará la palabra por su turno. Dice la norma, sí, así lo soliciten las partes para los alegatos en conclusiones. Yo normalmente he estado en diferentes audiencias donde el juez te concede 10 minutos sin necesidad de que se solicite, y hay otros casos en los que el juez no te concede si no solicitas. Nuevamente, yo sugiero que se solicite si no te concede. ¿Por qué? Por lo mismo. Debemos formular nuestros alegatos en conclusiones de manera oral, porque muchas veces los jueces no revisan, no ven, no, además, no hay pues acaso hay una etapa donde voy a presentar mi memorial alegando las conclusiones, no. ¿No es cierto? Entonces, se debe siempre solicitar 10, bueno, la palabra para que se puedan alegar se puedan presentar los alegatos en conclusiones, ¿no es cierto? Y una vez presentados los alegatos en conclusiones, dice la norma 10 minutos por su turno, demandante y demandado, el juez emitirá sentencia en audiencia, ¿no es cierto? Por supuesto, por el tiempo, el juez por lo general no dicta sentencia in extenso, ¿no es cierto? Simplemente se va a la ratificación. Es decir, la decisión del caso ni siquiera la va a decidir, ¿no es cierto? O sea, la decisión del caso, porque los fundamentos de su decisión los planteará después en la sentencia escrita, ¿sí? Y dice, las partes quedarán notificadas en la audiencia. Sin embargo, la ley establece que dentro de los 3 días siguientes de concluida la audiencia, se debe notificar a las partes con la sentencia de manera escrita. ¿Sí? 3 días siguientes. Entonces, recién a partir de esa notificación, porque ustedes dirán, pero si ya no se nos ha notificado en la audiencia, y además, les soy sincera, los 3 días siguientes casi nunca se cumple, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a empezar a computar el plazo para plantear los recursos? A partir de que se nos notifica con la sentencia in extenso, en forma escrita, ¿no es cierto? Que se supone que debería ser dentro de los 3 días siguientes de concluida la sentencia. ¿Para qué? Para que las partes puedan plantear los recursos que correspondan, vale decir la apelación, o en su caso se declarará ejecutoriada la sentencia. Sin embargo, se supone que el juez debería ejecutoriar la sentencia sin, después de haberse cumplido el plazo para apelación de oficio. Pero como les digo, ¿no es cierto? No es que los jueces llevan una planilla y dicen, esta ya hay que dictar, hay que ejecutoriar, no. ¿No es cierto? Entonces,
la parte interesada en que se ejecutorie la sentencia tiene que estar pues pendiente de que se cumpla el plazo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plazo? 10 días. El plazo para apelar, para que se dicte, para solicitar, se dicte, se declare ejecutoriada la sentencia. Miren lo que nos dice sobre lo que les acabo de decir de la sentencia. Dice, dentro de los 3 días siguientes se notificará a las partes con la sentencia. Si la sentencia no fuera apelada en el plazo establecido en el presente código, la autoridad judicial de oficio o petición de parte la declarará ejecutoria. Ya, en general, todo es a petición de parte, ¿no es cierto? Ahora, aquí están lo que ayer preguntaban sobre la apelación y la casación. La apelación dice, contra la sentencia pronunciada procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo en el plazo de 10 días. Como les decía, ordinario, todo es 10 días. Excepciones 3. Todo lo, excepciones para que conteste la parte demandada o demandante 3 días. ¿No es cierto? Pero después todos los plazos en proceso ordinario son 10 días. 10 días para contestar, 10 días para apelar, 10 días para contestar la apelación, 10 días para plantear recurso de casación, 10 días para contestar la casación. 10 días, ¿sí? Pues dice, contra la sentencia pronunciada procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo en el plazo de 10 días computables al día siguiente hábil de su notificación. Presentado el recurso de apelación, la autoridad judicial correrá en traslado a la otra parte por el plazo de 10 días para contestar la apelación. Vencidos los plazos con o sin respuesta, concederá la alzada al superior en grado, remitiendo grados en el día. En el día se deben remitir grados una vez cumplido el plazo de los 10 días del traslado, ¿no es cierto? ¿A dónde? Al Tribunal Departamental de Justicia para la apelación. La casación. Contra el auto de vista, el Tribunal Departamental emite ¿qué? Auto de vista. Cuando resuelve la apelación, esa resolución se llama auto de vista. Dice, contra el auto de vista procede el recurso de casación en el plazo de 10 días computables a partir del día siguiente hábil de su notificación. Para yo poder plantear recurso de casación, tengo 10 días para la casación, ¿sí? Interpuesto el recurso, lo mismo, correrá en traslado a la otra parte por el plazo de 10 días, vencidos los plazos con o sin respuesta, concederá la alzada. ¿A dónde? Al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no es cierto? Dice la remisión, presentado el recurso de casación, el tribunal lo remitirá al superior en el día. Obviamente lo ideal es que se remita en el día, pero no nos olvidemos que hay que pagar courier, fotocopias, etcétera, etcétera. Entonces va a depender de la parte interesada, ¿no es cierto?, quien ha planteado los recursos, que pague los recaudos, etcétera, para que se remitan los actuados lo antes posible, ya sea para la resolución de la apelación al Tribunal Departamental o ya sea para la resolución de la casación al Tribunal Superior. Bien, acá hay algunos elementos de los que yo quisiera hablarles, que son la nulidad procesal, ¿no es cierto? Porque es importante que nos planteemos la existencia o que conozcamos la existencia de ciertos recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, está la nulidad procesal que nos dice sobre las reglas. Dice, todo acto procesal será válido cuando ha logrado su finalidad y eficacia prevista, siempre y cuando no cause de manera directa indefensión. La autoridad jurisdiccional tiene la responsabilidad, dice, de declarar de oficio la nulidad de los actos procesales expresamente previstos en la ley. Esto de la nulidad, a veces los jueces declaran algunos actos procesales nulos de oficio, pero en general, ya les digo, somos las partes las que debemos plantear todos estos elementos de manera específica. Ahora, ¿qué nos dice sobre la subsanación de defectos formales? Dice, son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales
esenciales previstos por la ley siempre y cuando hayan logrado su finalidad. No podrá declararse la nulidad de un acto por quien lo ha consentido, por supuesto, si he aceptado, quiere decir que estoy de acuerdo, no ha violado ningún derecho, entonces no puede ser declarado nulo, ¿cierto? Dice, aunque sea de manera tácita, constituye confirmación tácita el no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad. La nulidad en segunda instancia, dice, si la reclamación de la nulidad hubiera sido planteada en apelación, previamente se resolverá esta, o sea, la apelación, y solo en caso de rechazarla se pronunciará sobre el fondo de la controversia. Si se acepta por la declaración de nulidad, se dispondrá la devolución de grados al interior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos. Perdón, les he dicho, se deberá resolver la apelación, se deberá resolver la nulidad primero, ¿cierto? Ahora, la extensión de la nulidad. Dice, los otros actos procesales que resulten afectados con la declaración de nulidad serán de igual manera declarados nulos. Por supuesto, si el principal es nulo, los accesorios deberán ser declarados nulos. La nulidad de un acto específico no afecta a otros que sean independientes, ni impide que se produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo. Respecto de este tema de la extensión de la nulidad, simplemente tenemos que tener claridad respecto de qué acto es independiente principal y qué actos son accesorios al principal. Si el acto principal es nulo, los accesorios también. Si el acto principal no tiene actos accesorios, entonces solamente el principal, ¿cierto? La autoridad judicial dice a tiempo de fundamentar su decisión deberá especificar si la nulidad declarada de un acto procesal afecta a otros actos anteriores también. Ahora, esto es importante, el recurso de reposición. Miren lo que dice sobre el recurso de reposición, porque este recurso nos da la posibilidad de lograr cambiar, si se quiere, ciertas decisiones erróneas de la autoridad. Dice, la autoridad judicial resolverá el recurso de manera inmediata y en el mismo acto cuando haya sido formulado en audiencia. O sea que la reposición la puedo plantear en audiencia también. Dice, si se sustanciare, perdón, si se sustanciara fuera de la audiencia con la contestación escrita o sin ella, se resolverá de oficio en el término de 24 horas. Miren, reposición se debería resolver en 24 horas. En ambos casos, dice, sin mayor trámite, se dictará resolución confirmando, modificando o dejando sin efecto la resolución impugnada. Dice, cuando se pronuncie auto interlocutorio que resuelva el recurso de reposición, se podrá anunciar la apelación en el efecto de diferido. ¿Cuándo procede el recurso de reposición? El recurso de reposición procede contra, aquí está. El recurso de reposición dice procede contra los decretos o autos interlocutorios. Por eso es tan importante que nosotros sepamos identificar cuándo es auto definitivo y cuándo es auto interlocutorio, ¿no es cierto? Para que la autoridad judicial, dice que los haya dictado, advertida de su error, pueda modificarlos o dejarlos sin efecto. ¿Sí? Podemos plantear reposición contra decretos y autos interlocutorios. Dice, procede la reposición con la alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios. O sea, voy a plantear reposición con alternativa de apelación contra los autos interlocutorios. Y cuando planteo recurso de reposición y la autoridad me rechaza, para plantear la apelación, yo no debo esperar a el auto de rechazo de la reposición para plantear la apelación. Yo debo plantear la apelación en el mismo memorial, por si acaso, ¿es cierto? Yo repongo, o planteo reposición y finalmente le digo a la juez, en el hipotético caso de que su autoridad no dispusiere o no declarare aprobada la reposición o no dispusiere la reposición, planteo recurso de apelación bajo los siguientes argumentos y solicito se admita la apelación, ¿no es cierto? Y planteo la apelación.
Y eso es importante, ¿por qué? Porque la apelación tiene que, toda apelación tiene que versar sobre los daños que haya sufrido la parte con el acto procesal. Entonces, eso es bien importante que lo planteemos, ¿no es cierto? Porque seguramente la juez vamos a plantear reposición y la autoridad va a conceder la apelación. O sea, la cosa es que nosotros ganemos tiempo, ¿no es cierto? Miren lo que dice. Oportunidad y trámite del recurso de reposición. Dice, si la reposición es pronunciada en audiencia, el recurso de reposición será interpuesto en la misma audiencia. La contraparte podrá pronunciarse sobre el mismo de forma inmediata, o sea, la contestación a la reposición, ¿sí? En caso de pronunciarse la resolución fuera de audiencia, deberá interponerse el recurso en forma escrita dentro de los 3 días siguientes al de su notificación. Si el caso amerita el traslado, debe ser realizado en el día y la contestación será en el plazo de 3 días. O sea, la reposición, siempre que se plantea recurso de reposición, en todos los casos no he visto diferencia. La autoridad dispone traslado. Entonces, ¿cuál es el plazo para la respuesta del recurso de reposición? 3 días, ¿no es cierto? Plazo de recurso de proceso ordinario, 10 días. Plazo para excepciones, 3 días para contestar. Reposición, 3 días para contestar el recurso. Y entonces eso es importante. Y además 3 días para plantear recurso de reposición también, ¿cierto? Bueno, esto de la apelación ya lo hemos visto, yo no creo que sea necesario repetirlo. Por supuesto, los efectos de la apelación puede ser concebida en el efecto suspensivo, en el efecto devolutivo y en el efecto diferido. Miren lo que dice, esto es importante. Dice, la competencia de la autoridad judicial se suspende desde que se expide el auto de concesión cuando es efecto suspensivo, ¿no es cierto? Hasta que el tribunal de segunda instancia devuelve el expediente para que se cumpla la resolución que determine impidiendo la ejecución de la sentencia o auto definitivo. La apelación en efecto devolutivo, dice, permite la continuación de trámites en lo principal sin perjuicio de la alzada. Y en efecto diferido, permite que sin perjuicio del cumplimiento de la resolución apelada se reserve la concesión de la alzada hasta el estado de una eventual apelación de la sentencia. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hemos visto sobre la procedencia. Y esto es lo que les señalaba, ¿no es cierto? En materia de proceso ordinario, por lo general la apelación va a ser concedida en efecto suspensivo. El plazo va a ser para plantear la apelación de 10 días. Se corre traslado, 10 días para responder la apelación. Con o sin respuesta se concede el recurso, debiendo ser remitidos obrados al tribunal departamental en el día. Contra el auto de vista emitido por el tribunal departamental, que resuelve la apelación, se procede que la casación. ¿Dentro de qué plazo? 10 días, ¿no es cierto? Una vez presentado el recurso de casación, se dispondrá traslado para que en 10 días la otra parte responda igual dentro de los 10 días. Con o sin respuesta, se concederá la alzada y se remitirán obrados en el día. ¿A dónde? Al Tribunal Supremo de Justicia. Bien, y ahí hemos terminado. Creo que soy una capa en controlar mis tiempos. Bien, señores, ya estamos. Gracias. Creo que hay manitas alzadas, pero no tenemos todavía quien nos pueda habilitar los micrófonos, ¿verdad?
Pueden habilitar sus micrófonos, por favor. Creo que ya les he habilitado. Si pueden, por favor, primero Marinés Guerrero. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Por favor, me confirma si se me escucha bien. Creo Sí, que tengo no muy buen retorno. Gracias, doctora. No me quedó muy claro, doctora, si nos puede, por favor, ampliar la explicación sobre el tema de el recurso de reposición con la alternativa de apelación. Comenzando por, sobre todo, sabemos que este recurso se presenta ante los autos interlocutorios. Por ejemplo, ante el rechazo de un incidente planteado, en juicio, por ejemplo, cuando ya estamos en la audiencia preliminar, mejor dicho, si hay algún incidente que se plantea y el juez rechaza, en ese momento nosotros planteamos en audiencia el recurso de reposición con alternativa de apelación. La consulta es si nosotros tenemos que ampliar los fundamentos o hacemos la reserva de los fundamentos, de los argumentos sobre los cuales vamos a plantear la reposición al momento que hagamos eh, que apelación. se trasladre esta apelación o al momento que se resuelva. Y por ende, esta apelación se va a resolver, si me aclara por favor, en el efecto diferido, es decir, se va a resolver por una vía aparte, como se entiende una vía incidental, se va a trasladar al tribunal departamental, mientras tanto sigue la audiencia preliminar, el proceso de la audiencia preliminar. Esa sería en una primera parte mi consulta, doctora, por favor. En realidad, en audiencia se debería resolver la reposición, ¿no es cierto? Y em, la apelación, obviamente, si es en audiencia, nos vamos a reservar los fundamentos de la apelación para el momento en que el juez resuelva la reposición y nosotros debamos plantear la apelación. Ahora, la apelación la reposición sobre la resolución del incidente va a ser, vamos a plantear apelación a la reposición y esa apelación sobre el incidente va a ser dispuesta en el efecto diferido. Por lo tanto, el proceso va a continuar. Es decir, doctora, nosotros tenemos que, se va a señalar una audiencia en el tribunal para resolver esto, lo tenemos que presentar en escrito cuando se radique No, por escrito, la apelación por escrito, colega. Pero por además escrito, ¿no? nosotros vamos, lo que pasa es que nosotros vamos a plantear nuestra apelación en audiencia y después vamos a tener que ratificar nuestra apelación por escrito, ¿no es cierto? Para que ¿Y se eso en revise qué término se todos, hace, doctora? perdón, ¿En qué término sería? ¿Al momento que se radica la causa o dentro del término establecido por la normativa? dentro del término establecido. Si estamos ante el recurso de reposición, no vamos a tener 10 días, vamos a tener 3, ¿no es cierto? Para formular la apelación. Porque esa apelación es reposición con alternativa de apelación. ¿No es Entiendo, cierto? entonces nosotros planteamos la reposición ante un auto interlocutorio. El juez nos rechaza e indicamos que, bueno, planteamos la apelación con alternativa, la reposición, perdón, con alternativa de apelación, el juez nos rechaza y por ende, como ya la hemos planteado con alternativa de apelación, él va a disponer que directamente se envíen los actuados ante el tribunal. Así es. Y dentro de los 3 días desde la audiencia, desde el momento que nosotros hemos planteado la reposición con alternativa de apelación, es que nosotros tenemos que presentar ante el juzgado, ante el mismo juez, tenemos que esperar Sí. la radicatoria de causa para saber a qué No, tribunal. no, se tiene que presentar ante la misma autoridad, pero en general los jueces disponen que se formalice la apelación dentro de las 24 horas siguientes, ¿no es cierto? Y es ante, obviamente, la misma autoridad, porque es la autoridad la que remite ante los locales, ante el tribunal departamental. Doctora, entonces nosotros, disponiendo eso a la autoridad, dentro de las 24 horas tenemos que presentarlo por escrito, la apelación tenemos que presentarla por escrito y eso se va a remitir con los actuados indicados ante el tribunal. Así es. Y
este recurso, doctora, se lo resuelve de forma escrita o se mantiene el principio de oralidad, se va a disponer una audiencia o se resuelve todo de forma escrita, doctora? No, 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 todo por escrito. No, Ah, no hay, en realidad. De manera muy excepcional, los vocales señalan audiencia. En realidad me atrevería a decir que casi nunca. En realidad nunca. Todo es por escrito. bien, doctora, gracias. La siguiente parte de mi consulta respecto al mismo tema de solamente que ahora desde la perspectiva que sea por escrito, el autointerlocutorio, que no sea en audiencia, nosotros igual tenemos, nos notifican con el autointerlocutorio y nosotros planteamos reposición con alternativa de apelación. Usted nos indicaba que al momento que presentamos nuestro escrito de reposición, también tenemos que indicar, por supuesto, que es con alternativa de apelación y tendríamos que ampliar los supuestos hechos sobre los cuales apelaríamos en caso de rechazo. Así es, colega. Lo que ocurre es que para evitar además la dilación del proceso, lo ideal es que nosotros le digamos a la juez que en el hipotético caso de que ella no declarara aprobado el recurso de reposición, planteamos la apelación con alternativa, que es la alternativa de apelación con los fundamentos siguientes y solicitamos que se nos conceda la alzada, ¿no es cierto? ¿Y eso es para qué? Para ganar tiempo, porque el caso contrario nos va a salir la resolución y probablemente vamos a tener que apelar, ¿no es cierto? Pero ¿qué vamos a apelar? ¿La reposición, el auto de reposición? ¿O vamos a apelar el auto al que hemos planteado reposición? Es apelar el auto al que hemos planteado reposición. Entonces, los efectos, los fundamentos son pues los mismos. El daño causado es el mismo. Entonces, se apela en ese mismo memorial. No sé si me dejo entender. Sí, doctora, sin embargo, me queda todavía duda respecto a que ante toda apelación uno tiene, o ante todo recurso de alzada, uno tiene que disponer los agravios y los agravios tienen que estar especificados de acuerdo a la resolución del juez. Entendemos que si el juez confirma su resolución, lo va a hacer con igualmente un auto simple, que bajo los fundamentos generalmente lo hacen así, bajo los fundamentos ya esgrimidos en la resolución al auto interlocutorio se confirma y no hay mayor fundamento para negar. Entonces, entendemos que directamente los agravios tienen que sentarse sobre el auto interlocutorio primario, no el que nos rechaza la Ah, reposición, sino el primario, especificando cuáles son los agravios que esa resolución nos ha causado. así es, ¿no es cierto? Porque si se ratifica en su decisión, los agravios ya están. Entonces voy a referirme al auto que estoy reponiendo, sobre el auto que estoy planteando reposición, estoy apelando. Es Y en justamente el lo que caso, usted me doctora, acaba de que, decir, Paulina. perdón, doctora. Es justamente lo que usted me acaba de señalar, es así como debería llevarse adelante. Bien, en caso, doctora, porque sucede, por supuesto, que cada juez tiene su manera de fundamentar, en caso de que al momento de él confirmar su resolución amplíe algunos argumentos del por qué rechaza la reposición, nosotros podemos presentar un nuevo escrito ampliando los agravios ante el Tribunal de Alzada, ante el mismo juez. Ah, ¿Ocurriría doctora, esa situación? ante el tribunal de alzada. Yo le sugiero que lo haga Directamente ante cuando el se radique tribunal la de causa. alzada. Exacto. De todos Ah, modos, colega, va a tener fácil 3 meses, ¿no? Porque así tarda, por desgracia, así tarda. Mínimo 3 meses, ¿no? claro. Perfecto, doctora. Bien, está bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la siguiente manita levantada, que es Bartolomé Ángel Sarabia. Tiene, tiene micrófono habilitado, Bartolomé. Buenas noches, estimada doctora. Antes de hacerle las consultas, bueno, lo que sí quería decirle, porque yo sé que esto le va a servir, durante las clases se le ha escuchado un poco bajo. No sé si algunos otros participantes también han mencionado lo mismo y ha habido otros que han mencionado que está de manera normal.
pero particularmente en mi caso, para su conocimiento, porque yo sé que usted le van a invitar a muchos otros seminarios y cursos, en base a que usted es una muy buena docente, entonces yo le aconsejo que lo vea eso. Se puede escuchar, pero yo he tenido que hacer un esfuerzo de ponerme prácticamente al oído el celular para poder escucharlo, ya que no tengo audífonos. La, me ha parecido muy interesante también el caso que usted nos mencionaba en el tema de que usted presentó una demanda y el juez le realizó una observación señalando las pruebas que usted debería adjuntar a la demanda, que previamente antes de admitir la demanda, ¿verdad? Yo tengo un criterio, doctor, en este tipo de casos, que no lo he visto mucho, la verdad, pero lo que pasa es que el juez no puede realmente señalarle a la parte qué pruebas tiene que presentar, porque eso vulneraría el principio de igualdad y, por supuesto, que la imparcialidad del juez estaría en tela de juicio. Sí, las pruebas, en mi criterio, y también tal como establece en el Código de las Familias, en su artículo 259, es una carga procesal de la parte y no es una obligación. Por lo tanto, el único, si un abogado presenta una demanda sin pruebas, el castigo que corresponde es, por supuesto, pues, salvo que el juez tenga dudas, ¿no? Y active de manera excepcional la prueba de oficio, pero el efecto es que en sentencia se declara improbada su pretensión. Pero no puede el juez realmente, o sea, es un absurdo que el juez le señale a la parte, presente esta prueba, presente esta prueba, porque realmente pues es una carga de las partes y no del juez el tema de probar, se vulneraría la imparcialidad y el debido proceso. En mi criterio, doctora, simplemente una acotación a lo que usted ya ha explicado anteriormente. Ahora sí, doctora, mis consultas. En el proceso ordinario se establece como una de las pretensiones que se puede interponer en esta vía la división y partición de bienes gananciales y también la determinación de bienes propios cuando exista desacuerdo sobre su calidad. Yo quisiera que me explique, doctora, en qué casos es pertinente presentar en proceso ordinario la división y partición, ya que sabemos que en ejecución del proceso de divorcio en la vía extraordinaria también se lo puede hacer. ¿Cuándo es conveniente hacerlo en la ejecución del proceso de divorcio y cuándo sería conveniente, doctor, en el proceso ordinario? Y también, por favor, en el tema de la determinación de bienes propios, ¿cuándo corresponde, doctor? Esa sería mi consulta. Sí, Bartolomé, gracias. Primero, disculpas por el audio. Les soy sincera, no entiendo. Como ayer les había dicho, me he comprado unos audífonos. No son audífonos de 10 pesos que hay en la calle. No sé qué ha ocurrido, les soy bien sincera. Le agradezco la sugerencia, por supuesto que voy a hacer revisar. Esta computadora, esta máquina es la que la utilizo siempre y sin ir más lejos, la anterior semana he estado dando un taller y no he tenido estos problemas. Me disculpo, varias personas han estado a partir de su comentario también mencionando aquello, lo siento realmente muchísimo, pero voy a tomar en cuenta su sugerencia para los próximos talleres, que como usted dice, ojalá me inviten, por una parte. Por otra parte, respecto de la prueba, Bartolomé, lo que usted señalaba, tiene toda la razón los comentarios que usted realiza respecto de la prueba. Sin embargo, no es un tema que yo lo haya planteado, sino es así como lo dispone la norma, ¿no es cierto? La norma dice que el juez tiene la facultad de solicitar a las partes que eh, acompañen otra prueba que él crea conveniente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues como usted bien lo señala, tal vez iríamos contra el principio de igualdad de las partes si fuera el juez el que solicitare a una parte que produzca o que presente una prueba X o Z. Sin embargo, sí, yo creo que es positivo desde la circunstancia en que el juez puede solicitar a las partes, no dice a una sola de las partes, pero bueno, puede ocurrir que sea solamente a una la que tenga que producir más prueba para que ayude a que se esclarezcan tal vez los hechos, ¿no es cierto? Pero bueno, como yo digo, como usted lo ha dicho,
es válido, por supuesto, esa posibilidad de ir en contra del principio de igualdad de las partes si es el juez quien solicita se produzca una u otra prueba, por una parte. Ahora, ¿cuándo vamos a irnos a la división y partición del patrimonio ganancial en la vía del proceso ordinario respecto del extraordinario? El extraordinario tramita procesos de divorcio, proceso extraordinario. Pero no nos olvidemos que en proceso extraordinario también podemos plantear la posibilidad de la división y partición de bienes a partir, por ejemplo, de que de adjuntar un recurso, un acuerdo regulador de divorcio o de desvinculación. Y en el acuerdo regulador de divorcio o desvinculación establecer la división y partición de bienes. Entonces, por esa vía nos vamos a ir por la vía del proceso extraordinario. Cuando nos vamos a la vía del proceso ordinario, no nos olvidemos que el proceso extraordinario se tramita divorcio, no división y partición. Por eso es tan importante porque, por ejemplo, ¿no es cierto? En divorcio, yo ya he señalado en algún momento, en audiencia, además, en audiencia ratificatoria de divorcio, en la que la parte, por ejemplo, la otra parte señala y dice, señora juez, nosotros tenemos bienes y demás. Yo he señalado el momento en que se me ha otorgado la palabra y le he dicho, señora juez, sí, hay bienes existentes. X, Z, A, B, C, D, está bien. Pero no nos olvidemos, señora juez, le he dicho para que quede además en esta, que yo en ese momento estoy demandando de divorcio, no estoy demandando división y partición. Por lo tanto, la división y partición será objeto de otra demanda por la vía que corresponde. Y yo, sinceramente, cuando el hecho es muy controvertido, colega, yo prefiero llevarlo adelante por la vía del proceso ordinario. ¿Por qué? Porque en la vía del proceso ordinario yo voy a demandar eso, división y partición de bienes. ¿No es cierto? Porque ya ha ocurrido, he tenido casos en los que colegas me han señalado y me han dicho, doctora, en la vía extraordinaria se señalan bienes y después la autoridad te dice, usted ya ha señalado estos bienes, entonces no tiene por qué aumentar o ampliar la demanda sobre la división y partición de ganancialidad si esta demanda ya ha sido contestada. Entonces, en esos casos, como le digo, yo le sugiero que lo tengamos perfectamente claro. Cuando uno demanda de divorcio, es demanda de divorcio, no de ganancialidad. Y la ganancialidad se debe dividir, se debe plantear la división y partición por la vía del proceso ordinario. Y respecto de lo que me señalaba de los bienes propios, cuando existe controversia, cuando hay, por ejemplo, especialmente los bienes sujetos a registro, ¿no es cierto? Que hayan bienes que hayan sido adquiridos con anterioridad al matrimonio, un departamento, un vehículo, lo que fuera, y se los esté tomando como bienes comunes. Entonces, en ese caso que haya controversia, se tiene que demostrar que ha sido adquirido con anterioridad. Y es importante establecer, por ejemplo, que hay incluso sentencias constitucionales respecto de que el documento privado, por decirles, de compra-venta de un auto, es suscrito con anterioridad al matrimonio. Y luego se perfecciona el derecho propietario posterior al matrimonio. ¿Es un bien común o es un bien propio? Entonces, en ese caso, hay controversia. Entonces, ¿cómo será? Propio. ¿Por qué? Porque tendré que demostrar con qué dineros se pagó la adquisición de ese documento, o perdón, de ese vehículo. Ahora, hay autores, hay abogados y demás que señalan y dicen, no, pues, pero el perfeccionamiento surge a partir del registro del derecho propietario, y el registro del derecho propietario ha sido posterior. Entonces, tenemos que irnos más allá, ¿no es cierto? El registro del derecho propietario es un trámite netamente administrativo. En cambio, el negocio jurídico se ha realizado a partir de ¿qué? ¿No es cierto? De la entrega de la cosa y del pago de la obligación. ¿De dónde sale el dinero de la obligación, etcétera? Entonces, en esos casos es que nosotros vamos a poder llevar adelante el proceso ordinario cuando están en controversias y los bienes son propios o comunes, colegas. Espero haberlo aclarado sus dudas, Bartolomé.
Doctora, muchas gracias. Simplemente un último comentario. En el primer comentario que hizo, o sea, yo me refería al tema de la admisión de la demanda. O sea, me parece a mí un absurdo que el juez le pida prueba para admitir la demanda. Porque yo, o sea, Ah, yo lo que entiendo, doctor, es ah, a esta parte me refería. O sea, porque incluso en el artículo 259 se mencionan los requisitos formales. Y el tema de la prueba, por supuesto que el artículo 261 menciona que debe adjuntarse. Pero esto, o sea, yo lo entiendo que para admitir una demanda es un absurdo que el juez le diga a la parte, previamente admitir, debe presentar esta prueba, esta prueba, esta prueba, porque primero es el adjuntar una prueba no se puede tomar como un requisito formal para admitir la demanda, es una carga procesal de las partes, ya que posteriormente el juez haga uso de su facultad para mejor proveer o la prueba de oficio, es por supuestamente válido en caso de que tenga duda. Eso simplemente, estimada doctora. tiene toda la razón Bartolomé y por supuesto, o sea, lógicamente lo que usted señala me imagino que es respecto del caso que les planteaba sobre la demanda de renovación que había yo planteado al juzgado y el juez me decía previamente, adjunte tal cosa, ¿no es cierto? Y lógico, o Exacto. sea, por supuesto, yo, como usted bien lo señala, yo tenía el recurso, ¿no? Como que, ya le digo, o sea, para que usted se dé cuenta la molestia a la que ha llegado, el grado de molestia que yo tenía después de que un mes después me contesten semejante barbaridad. Usted no sabe el escándalo que ha hecho el juzgado, que hasta me han tenido que sacar con policía, Bartolomé. Pero, ¿qué le puedo decir? El secretario lo ha solucionado todo con decirme, y usted tiene los recursos que la ley le plantea, doctora, que puede hacer uso. Imagínense que voy a plantear recursos para que se tarden 6 meses, ¿no es cierto? A lo que al final del día lo termino solucionando yo en 2, sí, con mi hígado del tamaño de un elefante, pero ya, sin modo, así es, ¿no? Así está nuestra justicia, Bartolomé. Le agradezco muchísimo por su comentario, tiene toda la razón, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, recordarle a todos los participantes que las clases están siendo grabadas y se les va a pasar el material al finalizar el curso. Bueno, vamos con la última pregunta, que es Rolando. ¿Puede hacer uso del micro? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Eh, Tan solamente tengo una sola pregunta. ¿Cuándo se plantea el recurso de compulsa? Por favor, doctora. Lo que ocurre, estimado colega, que el recurso de compulsa no está regulado por nuestra norma, por la norma familiar, y le soy sincera, eh, nos tendríamos que adecuar al Código Civil, pero en muchísimos casos los jueces no dan curso y se respaldan justamente en que el Código de Familia no contempla esta vía recursiva y por lo tanto nos rechazan, ¿no? Entonces, para poder plantear el recurso de compulsa va a tener que, le soy sincero y qué pena que le tenga que decir esto, pero es más o menos a la ruleta, ¿no? Ojalá este juez me acepte. Pero en la generalidad de los casos los jueces no la aceptan, estimado colega. Y si lo planteara y teniendo la suerte de que lo aceptara, el juez admitiera el recurso, se tiene que hacer bajo las reglas de la materia civil, colega. Muchas gracias, doctora. Mm. Bueno, doctora, ya no hay más preguntas. Ya estaríamos cerrando el curso el día de hoy. A nombre de todos los organizadores de este curso virtual, le damos nuestro más sincero agradecimiento por la excelente presentación que nos hizo. Muy interesante escuchar de sus experiencias y enseñanzas. Muchas gracias por compartir su tiempo y de la misma manera, muchas gracias a todos los participantes por la confianza. Reiteramos que estos cursos están siendo grabadas y van a ser enviados por el grupo de WhatsApp en cuanto termine el presente curso. Muchas gracias y muy buenas noches y hasta otra oportunidad. Gracias, Nielsen. Bueno, primero, disculparme nuevamente con todos los asistentes. Ya les soy sincera, no sé lo que está ocurriendo con mi audio. Por supuesto que voy a hacer revisarlo. Mil disculpas si no ha sido lo suficientemente eh, fuerte el audio para que puedan seguir la clase con tranquilidad, por una parte. Me disculpo también por mi tos.
Por desgracia, y bueno, esto se sale de las manos, ¿no es cierto? Me he resfriado y como ustedes comprenderán, conforme hablaba, he estado casi 2 horas, bueno, 2 horas hablando, casi sin pausa, y por supuesto se me secaba mucho más la garganta, y lo cual me daba accesos de tos. Mil disculpas, por favor. Y bueno, finalmente agradecerles a todos ustedes. Acabo de ver que está aquí eh, una de mis alumnas, que hoy tengo la satisfacción de llamarla colega, Gabriela Aguilar. Gracias, Gabriela, por tu saludo. Un gusto tenerte en sala, y bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias por la atención, por las preguntas y por absolutamente, especialmente la comprensión a las situaciones que se me han presentado en este curso. Muchas gracias, espero poder estar con ustedes en otra oportunidad. Gracias, Nielsen. Por favor, el agradecimiento por su intermedio a los organizadores, al Colegio de Abogados y absolutamente a todas estas personas que confían en mis conocimientos y en la posibilidad de dar clases. Un abrazo a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Bueno, noche ya día, ya no, noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego.